Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a hablar de un profeta, el profeta Jonás. Según se dice que es el quinto profeta menor. Recordemos que los profetas menores no es porque no tengan importancia, sino porque sus profecías son de menor cantidad que los otros profetas mayores, como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel y como Daniel. Es por eso que se les dice que son profetas menores. Jonás, un profeta que es muy conocido por muchos, se menciona más que los otros profetas. Recordemos que pues hay muchos profetas menores, pero Jonás es uno de los que más se menciona, por la razón de que estuvo 3 días dentro de un batracio, o sea, dentro de una ballena, viviendo ahí. ¿Y cuál fue el por qué una ballena se lo tragó? Bueno, pues eso lo dice la Sagrada Escritura y lo vamos a leer ahorita en los 2 primeros capítulos que tenemos del libro de Jonás. El nombre de Jonás significa paloma. Eso es lo que significa el nombre de Jonás. Tanto en la Biblia católica como en la Biblia o el Tanaj de los judíos, ¿no? O como el Corán de los árabes, mencionan a Jonás como un gran profeta. Entonces, bueno, pues no solamente podemos decir que es un profeta del Antiguo Testamento considerado por la Iglesia Católica o la Iglesia Cristiana, ¿no? Pues es también considerado con el Corán y con el Tanaj de los judíos. Bueno, también debemos de saber que pues Jonás estuvo en un tiempo en el que el rey Jeroboam II de Israel estaba en el año 779 al 820 a.C. Y Dios le comisiona a Jonás que vaya a predicar a la ciudad de Nínive, porque se ha corrompido y ha caído en el desorden. Y pues Dios le da esa indicación a Jonás para que lleve a cabo esa evangelización y ese mensaje que le tiene que llevar a los de Nínive. Recordemos que Dios siempre escoge a ciertas personalidades para que lleven el mensaje a las demás tribus, a los demás pueblos, mismo a Israel, ya que Israel tuvo cientos de profetas, ¿no? Y que pues muchos no les hacían caso. Nosotros tenemos aquí algunos de los profetas, no tenemos muchos, ¿no? Posiblemente llegamos a tener como 18 o 20 profetas aquí en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es que Dios ha escogido a algunos seres humanos para que lleven el mensaje a las demás naciones, a los demás pueblos. Y bueno, pues en este caso, pues estamos hablando de Jonás, y que es en la época del rey Jeroboam II de Israel. Y que, bueno, pues esto es importante para que veamos más o menos en qué tiempo se sucede esta situación, ¿sí? El libro, pues se le atribuye a él, posiblemente haya habido un geógrafo que haya escrito lo de Jonás, o lo escribió él mismo, ¿sí? Bueno, pero pues aquí empieza a decirnos que Jonás pues no quiere obedecer a Dios cuando Dios lo escoge para que lleve el mensaje al pueblo de Nínive. No nos da una razón específica Jonás. Posiblemente haya sido que no se sentía indigno, se sentía incómodo para llevar a cabo una empresa de esa magnitud. Y pues Jonás era un hebreo. Entonces, no nos dice, la historia plenamente no nos indica el por qué Jonás se había puesto en contra de un mandato del Señor. Pero este es un mensaje a nosotros, ¿no? Que nosotros, si Dios nos ha escogido para llevar a cabo un menester, para que nosotros realicemos una labor que Dios nos ha destinado, pues no nos debemos de rebelar ni tampoco de contradecir
lo que Dios ha decidido que hagamos cada uno de nosotros. Y aquí vemos las peripecias que pasa Jonás en una situación muy difícil, porque y aparte se ve como de película, como de fantasía, lo que le ocurre a Jonás. Llega a estar dentro de una ballena 3 días y 3 noches, ¿no? Y hasta que se arrepiente y le pide a Dios, y Dios lo perdona, y Dios restablece con él ese contacto, y entonces pues Jonás obedece a nuestro Padre Dios de llevar ese mensaje a la ciudad de Nínive, una ciudad en la que ya habían caído en la perversidad. El decir que han caído en la perversidad o han caído en el pecado, no solamente es el decir, bueno, pues ya hay desorden, no, es una cosa muy imperante, ¿no? Porque la delincuencia es brutal. El ser sanguinario, ser asesino, el robar, el ser injusto, el matar por cualquier cosa, el aprovecharse de los demás, el robo, el secuestro. Sí, porque podríamos decir nosotros que todas esas cosas pues son muy actuales, ¿no? En el ser humano siempre han existido todos esos tipos de maldades. Claro, en aquel entonces no había tráfico de drogas, ¿verdad? Sí, era muy diferente, era tráfico, pero de seres humanos. Sí, era la esclavitud de los seres humanos, ¿no? Que los hacían que les debieran y les prestaban a los seres humanos ciertas personas, y al no pagarles, pues los esclavizaban, diciendo, bueno, pues vas a pagar tu deuda siendo mi esclavo, ¿no? O te esclavizo y después te vendo y así ya recupero lo que te di, lo que te presté, lo que te colaboré, lo que te apoyé económicamente o mundanamente hablando. Entonces, había caído la ciudad de Nínive, había caído en esa distorsión. Es más o menos, Nínive, pues es un lugar que en la actualidad podríamos decir que está por ahí por Irak, por Irán, ¿sí? Para que tengan ustedes más o menos una zona geográfica que revisar. Bueno, todo lo que le pasa a Jonás y todo lo que podemos nosotros ahorita platicar con respecto a Jonás, pues es parte de la acción de nuestro Padre Dios, que Él es el que actúa por medio de Jonás, y hacia Jonás todas las cosas que le van pasando a Jonás, ¿no? Les digo, algo como muy conocido por mucha gente, que hablen de Jonás, porque eso de que se lo haya tragado una ballena, pues no es tan sencillo. En la actualidad, hace poco, estamos en el año 2021, un buzo fue tragado por una ballena, pero nada más estuvo tragado por una ballena algunos segundos y luego lo vomitó la ballena, ¿no? Yo creo que ha de haber sentido el sabor de un ser humano y guácala, ¿no? ¿No? Qué porquería me estoy tragando, mejor me como piedras del mar, ¿no? Rocas del mar, y lo escupió, ¿no? Eso acaba de pasar hace poco, estamos en el año 2021. No, bueno, no exactamente fue un mexicano, ¿no? Fue un extranjero. Bueno, pero no les voy a decir esa historia porque pues ahí la pueden ustedes buscar, ¿no? Era un buzo, sí, que andaba. En aquel entonces pues no había buzos, ¿no? Eran abusados los de Nínive, por eso se pasaron de abusados, ¿no? Y nos menciona también que la ciudad fue librada del juicio de Dios porque se convirtió de sus malos caminos. O sea, eso es importante, ¿eh? Cuando va y evangeliza Jonás, pues se empiezan a convertir, a arrepentir. Y entonces pues muchos pensaron que Dios no iba a tener piedad de ellos, de la ciudad de Nínive, pero sí tuvo piedad en ese momento, aunque pasaron ya después como 200 años y pues fueron destruidos también, ¿no? Pues, ese ya fue otro problema, fue otra situación, ya 200 años después, sí, pero les digo, se convirtió de sus malos caminos, ¿no? Pero bueno, la ciudad de Nínive, que estaba en Asiria, pues fue destruida, como les digo, más o menos en el año 612 a.C. ¿Por quién creen ustedes? Pues por los que siempre hemos estado platicando de los otros profetas que ya hemos hablado, por los babilonios, ¿no? Y Nabucodonosor II.
Sí, pues eran los invasores, eran los guerreros de aquel entonces. Acuérdense que pues después los babilonios fueron destruidos por el rey Ciro, ¿no? Por señor de Persia, ¿no? Puso, acabó con ellos, ¿no? Con los babilonios. Pero bueno, en ese entonces, pues estamos viendo que 200 años después, de todas maneras, es destruida la ciudad, ¿no? de Nínive, pero por los babilonios, ¿no? Pero en ese momento se arrepintieron y detuvieron, ¿sí?, la reacción después de haber tenido una acción equívoca en la manera de vivir, en la manera de ser los de Nínive. Y bueno, pues como les acabo de mencionar, pues sí, es una situación que debemos de ir entendiendo, que cuando estamos cerca del Señor, el Señor nos apoya, nos ayuda y está con nosotros. Pero si nosotros nos alejamos de las cosas del Señor, pues definitivamente nos va a ir mal, ¿no? Y es una situación muy normal. Después de una acción viene una reacción, ¿sí? Y bueno, como les acabo de mencionar, pues en el siglo casi 612 años antes de la era cristiana, los babilonios llegan y destruyen Nínive de todas maneras. Pero sí, se arrepienten de su mal actuar en ese tiempo, en ese entonces, ¿sí? Después de que Jonás pues va y les predica, les evangeliza y les pide que se conviertan. Y esto pues fue, les digo, en el reinado de Jeroboam II. Reinó 41 años, estamos hablando del año 779 al año 820 antes de Cristo. Pero les digo, después de 200 años, de todas maneras Nínive fue destruido por los babilonios, porque yo creo que volvieron a caer en lo mismo, ¿no? Sí, así nos pasa a muchos hasta en nuestra época, ¿no? De repente, pues sí, nos arrepentimos y cambiamos, pero ya después las generaciones que nos siguen, pues se vuelven muy brutales, ¿no? Y se vuelven muy pecadoras y vuelven a lo mismo. Es parte de la acción, ¿no?, del ser humano, ¿no? Volver a caer en lo negativo y en lo malo, ¿no? Es una lucha constante. Por eso nosotros tenemos una oración que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, ¿sí? Y que a la parte final decimos: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque pues eso siempre va a andar cerca de nosotros, tratando de destruirnos, tratando de alejarnos del Señor. Y por eso nuestro Señor Jesucristo, en esa oración que le decimos vulgarmente el Padre Nuestro, que es la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y que está escrita ahí en los evangelios, hay dos evangelios que nos procuran informarnos de esa oración, pues la parte final de la oración, como les digo, decimos al Señor: no nos dejes caer en la tentación, ¿sí?, y líbranos de todo mal. Bueno, pues vamos a darle lectura a estos dos capítulos que tenemos de Jonás y los vamos a ir entendiendo. Acuérdense que tratamos de explicarlo de una forma teológica y no solamente literal, ni mucho menos histórica, porque pues acuérdense que la Sagrada Escritura, la mayor parte, nos menciona una historia de salvación, no nos menciona una historia cronológica y que nos vaya dando datos exactos. Hay muchos datos que no los conocemos. Hemos visto, por ejemplo, la información que tenemos del profeta Abdías, que pues no sabemos cuándo nació, cuándo murió, y Abdías pues era su apodo, no sabemos ni su nombre, pero sus 21 versículos en lo que está dividida su profecía, pues es muy corta, pero es muy importante, ¿no? Porque se cumplió, ¿no?, la profecía de Abdías. Entonces, como les digo, no tenemos datos históricos cronológicos ni muy exactos. Entonces, no podríamos decir: vamos a leer la Sagrada Escritura de una forma histórica, nada más. Pues no. O de una forma literal, pues no, porque muchas veces caeríamos en errores, porque hay mucho simbolismo, hay mucho paralelismo, usan mucho la forma de darnos un mensaje, poniéndonos ejemplos. Entonces caeríamos en errores si quisiéramos nada más entenderla literalmente, ¿sí? Porque acuérdense que tenemos libros históricos en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Tenemos libros proféticos, este es un libro profético, ¿sí? Y tenemos libros didácticos, ¿no?, de enseñanza.
Pero toda la Sagrada Escritura sí la debemos de entender con una profundidad teológica, ¿no? Un estudio profundo de lo que quiere Dios decirnos a cada uno de nosotros por medio de sus agiógrafos, por medio de sus profetas, por medio de sus patriarcas, por medio de los apóstoles, ¿sí? Y principalmente lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en su doctrina, y está ahí en los 4 evangelios que tenemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, vamos a leer entonces el primer capítulo de Jonás. Y dice, el Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla, porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. Pero Jonás, en lugar de obedecer, trató de huir del Señor y se fue al puerto de Jope, donde encontró un barco que estaba a punto de salir para Tarsis. Entonces compró pasaje y se embarcó para allá. Pero el Señor hizo que soplara un viento muy fuerte y se levantó en alta mar una tempestad tan violenta que parecía que el barco iba a hacerse pedazos. Los marineros estaban llenos de miedo y cada uno invocaba a su Dios. Por fin, para aligerar el barco, echaron toda la carga al mar. Jonás, mientras tanto, había bajado a la bodega del barco y allí se había quedado profundamente dormido. Entonces el capitán fue a donde estaba Jonás y le dijo, ¿qué haces tú ahí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, tal vez quiera ocuparse de nosotros y nos ponga a salvo. Entre tanto, los marineros se decían unos a otros, vamos a echar suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron pues suertes y Jonás resultó ser culpable. Entonces le dijeron, dinos por qué nos ha venido esta desgracia. ¿Qué negocio te ha traído aquí? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué raza eres? Jonás les contestó, soy hebreo y rindo culto al Señor, el Dios del cielo, creador del mar y de la tierra. Jonás contó a los marineros que él estaba huyendo del Señor y ellos al oírlo, al ver que el mar se agitaba más y más, sintieron mucho miedo y le preguntaron, ¿por qué has hecho esto? ¿Qué podemos hacer contigo para que el mar se calme? Pues échenme al mar, y el mar se calmará, contestó Jonás. Yo sé bien que soy el culpable de que esta tremenda tempestad se les haya venido encima. Los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas para acercarse a tierra, pero no lo lograron, porque el mar se embravecía cada vez más. Entonces clamaron al Señor y dijeron, Señor, no nos dejes morir por culpa de este hombre, y si es inocente, no nos hagas responsables de su muerte, porque tú, Señor, actúas según tu voluntad. Dicho esto, echaron a Jonás al mar, y el mar se calmó. Al verlo, los marineros sintieron una profunda reverencia al Señor y le ofrecieron un sacrificio, y le hicieron promesas. Entretanto, el Señor había dispuesto un enorme pez para que se tragara a Jonás, y Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro del pez. Capítulo 2. Entonces Jonás oró a Dios desde dentro del pez, diciendo, en mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Desde las profundidades de la muerte clamé a ti, y tú me oíste. Me arrojaste a lo más hondo del mar, y las corrientes me envolvieron, las grandes olas que tú mandas pasaban sobre mí. Llegué a sentirme echado de tu presencia, pensé que no volvería a ver tu santo templo. Las aguas me rodeaban por completo. Me cubría el mar profundo, las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta el fondo del abismo, ya me sentía su eterno prisionero, pero tú, Señor, mi Dios, me salvaste de la muerte. Al sentir que la vida se me iba, me acordé de ti, Señor. Mi oración llegó a ti en tu santo templo. Los que siguen a los ídolos dejan de serte leales, pero yo, con voz de gratitud, te ofreceré sacrificios. Cumpliré las promesas que te hice. Solo tú, Señor, puedes salvar. Entonces el Señor dispuso que el pez vomitara a Jonás en tierra firme. Esa es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues aquí vemos la primera parte de lo que le está ocurriendo al profeta Jonás. Y lo vamos a ir pues entendiendo poco a poco porque, les digo, tenemos un mensaje teológico que lo podemos nosotros adquirir y que lo podemos nosotros disfrutar, entender y saber exactamente qué nos está diciendo Dios en nuestros días, ahorita en el año 2021,
¿Qué nos está diciendo Dios a nosotros, a cada uno de nosotros, con respecto a lo que le pasó a Jonás? Si ustedes ven, esto es como si fuese una película. De hecho, en la actualidad, pasan películas, ¿no?, de Jonás, hasta para los niños, ¿no? Porque es algo como divertido, ¿no? Es algo como funcional para atraer la mente y la atracción a los niños, ¿no? Pero esto no es una película sacada de la Warner Brothers ni de Walt Disney, ¿eh? O sea, es algo real, es algo que verdaderamente le pasó a este señor Jonás, y todo porque pues no quería obedecer a nuestro Señor. Entonces, desde ahí ya tenemos un mensaje teológico. Desde ahí, ¿sí? Nosotros tenemos que obedecer al Señor, y muchas veces el mundo, el demonio y la carne nos retira cuando el Señor se comunica con nosotros. El Señor se comunica con nosotros en determinado momento de nuestra vida, y muchas veces, pero nosotros anteponemos muchas cosas, anteponemos nuestros estudios, nuestro trabajo, nuestra familia, ¿sí?, nuestros 5 sentidos, o sea, nuestros deseos, y nos retiramos de las cosas cuando el Señor está hablando o nos quiere hablar a nosotros directamente. Y ese es el problema que tenemos en la actualidad, ¿sí? Y es lo que le pasó a Jonás. Él quiso huir del mandato divino. Dijo, no, yo la verdad no me siento apropiado. Y como les dije a un inicio, no sabemos en la historia exactamente el por qué Jonás pues no quería entrarle al asunto, ¿eh? Como les digo, podíamos pensar muchas cosas. Podíamos pensar que Jonás no se sentía digno, que Jonás se sentía que no iba a poderla hacer. Entonces ahí le faltaba confianza y fe en el Señor, porque al final de cuentas el que hace las cosas es Dios. Nosotros nada más somos boca, sonido del Señor, ¿no? Somos instrumentos del Señor, ¿no? Y hoy en día, pues con mayor razón, porque ya dentro de nosotros vive el Espíritu Santo, somos templos vivos del Espíritu Santo. Entonces, pues definitivamente hoy en día estamos en mejor posición que Jonás, ¿no? Sí, pero bueno, aquí vemos que no sabemos exactamente cuál haya sido el porqué de Jonás, ¿no? Miedo, falta de confianza, se sentía impreparado, o era holgazán, porque hay muchos que son así flojitos, ¿no? Ay, por favor, yo me la paso re bien viviendo y ahora me voy a poner de banca. Y después, a lo mejor le tenía miedo a los de Nínive, a lo mejor había tenido ahí algunos enemigos en Nínive, ¿verdad? Y dice, híjole, voy a llegar y a lo mejor me van a dar mis a pedradas, o no sé, mis golpes, ¿no? Y me van a perseguir, no sabemos. Desafortunadamente, como les vuelvo a reiterar, históricamente no tenemos una información plena. Pero lo que sí tenemos es que tenemos aquí este escrito, como los demás escritos que hemos leído y estudiado, y de aquí podemos sacar eso. Para empezar, de que cuando el Señor nos dice que hagamos algo, lo tenemos que hacer, porque si no, de lo contrario, nos va a empezar a ir mal, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar a discernir estos poquitos versículos que tenemos aquí, que pues en realidad son 27 versículos de los 2 capítulos. Es muy poca la información que nos da con respecto a Jonás y su actuar. Pero bueno, poco a poco lo vamos a ir entendiendo. Dice el primero: el Señor se dirigió a Jonás. Miren cómo empieza. Entonces por eso les digo que es posible que Jonás no haya escrito esto, lo haya escrito un geógrafo. Porque si lo escribe Jonás, dice, el Señor me dijo esto, a mí Jonás, ¿no? Así lo diría, ¿no? ¿Sí? El Señor me habló, ¿sí? Hijo de Amitai, ¿no? Pero aquí no, aquí lo dice, el Señor se dirigió a Jonás, alguien lo está así como anunciando, dando la referencia. El Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. Pues ¿qué periodista habrá ido para allá a decirle a Dios lo que estaba pasando en Nínive? Los de Televisión Azteca, los de Televisa, los de Milenio, los de Telediario. O sea, ¿qué periodista fue a decir? Así nos dice la Escritura. ¿Se dan cuenta cómo no lo podemos entender literalmente? Porque caeríamos en un error. ¿Sí? Dice Dios ahí, anda, vete a la ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad.
pues en vez de noticia hubieran puesto, me ha llegado la información, ¿no? O sea, el Señor anda, yo creo que muy ocupado, anda distraído, ¿verdad? Según aquí este versículo, ¿verdad? Y anda en tantas cosas, el Señor no sé, en tantas galaxias, en tantos universos, tantos planetas, porque hay millones, ¿eh? Ahorita en la actualidad ya sabemos que hay millones de galaxias, millones de galaxias, y una galaxia contiene millones de universos, ¿no? Y de sistemas solares, ¿no? Entonces imagínense, yo creo que el señor anda muy ocupado, ¿verdad? Y entonces, pues, de repente le llega la noticia, ¿no? O ve en la televisión, o no sé, y, ay, miren nada más cómo andan los de Nínive, ¿no? Ay, no, ahora sí van a ver, ahorita. Y luego le creyó a los periodistas, ¿no? Sí, no, porque hay unos que se inventan muchas cosas, ¿verdad? Bueno, esto quiero informarles de que no podemos leerlo de una forma literal. Lo tenemos que leer, entender de una forma teológica. El Señor se da cuenta de todo, ¿sí? Por él es el Todopoderoso. No nos podemos esconder de Él. Y aquí nos damos cuenta que Jonás se quiso esconder de Dios. Pues no, te puedes esconder de tu esposa, te puedes esconder de tus hijos, de tu esposa o de tu esposo te puedes esconder, ¿no? ¿Sí? Pero de Dios, no. Eso es lo que debemos ir entendiendo en esto. En el versículo número 3. Pero Jonás, en lugar de obedecer, trató de huir del Señor y se fue al puerto de Jope, donde encontró un barco que estaba a punto de salir para Tarsis. ¿Sí? Entonces compró pasaje y se embarcó para ir allá. Oigan, Jonás era hebreo. Jonás sabía quién es Dios. ¿Cómo pensaba que iba a liberar? Es que Dios ahorita anda aquí. Entonces mejor me voy. Ahí nos vemos. Compra su boleto, ¿no? Así como en el Titanic, ¿verdad? Compra su boleto y zarpa, ¿no? Para llegar a Nueva York y se hunde el barco, ¿verdad? Sí, porque choca con un iceberg. Esa película, pues ustedes ya se la saben, esa historia ya se la saben. Ah, porque también es cierta, ¿eh? Sí, bueno, pues aquí pasa esto, ¿no? Oiga, si es un hebreo y sabe las cosas del Señor, y aún así se quiere como ahuyentar del Señor, pues así nos pasa a nosotros en la actualidad, con las cosas que nos distraemos de la vida. Eso es estar huyendo del Señor. Sí, porque estás muy clavado en tus estudios, en tu trabajo, en tu familia, en tus gustos, en tus sentidos, en tu juventud. Y empieza uno a tener ya más años, 30, 40 años. Ay, ya te empieza a meter el cuscús de que ya te tienes miedo. 50 años dices, ay, en la torre, 60. Ay, no, pues ya casi, ya la mayoría de nuestros compañeros o algo dicen, ya se mueren, 70 años dicen, ya nada más quedamos unos cuantos y ya se empiezan a contar, ya nada más quedamos 3, nada más quedamos 2. A los 80 dice, oye, nada más soy yo, ya ni tengo hermanos, ni papá, ni mamá, ni vecinos, ni amigos de los que crecieron conmigo. Llegan a los 90 y dicen, no, pues ya el Señor quién sabe por qué no me llama. Sí, ya se ponen como Juan, el apóstol, ¿no? Ya es que se creen muy importantes, que tienen el llamado, ¿no?, del Señor a los 90 y tantos años, ¿no? Bueno, pues eso es lo que quiero que ustedes entiendan, que pues aquí Jonás parece mexicano, ¿sí? A pesar de que conocemos a Dios, no. Seguimos haciendo nuestras cosas a nuestra manera. El versículo 4 dice, pero el Señor hizo que soplara un viento muy fuerte y se levantó en alta mar una tempestad tan violenta que parecía que el barco iba a hacerse pedazos. Pues sí, porque el Señor le va a dar una lección a Jonás. Y es lo que viene. Si Jonás viene a hacer una acción de ese tipo, su reacción es que le va a ir mal. Entonces, si nosotros sembramos, vamos a cosechar. Si sembramos bien, cosechamos bien. Si sembramos mal, cosechamos mal. Si sembramos mal a los hijos, vamos a cosechar malos hijos. ¿Sí? Si sembramos mala educación, vamos a tener una mala educación a futuro. ¿Sí? Si toda la vida nos hemos dedicado a lo mundano y lo terrenal, pues vamos a cosechar cosas mundanas y terrenales el día de mañana, y las cosas se van a aclarar, y entonces pues la felicidad no va a ser obvia, y mucho menos la felicidad que tenemos con Dios, ¿no? Bueno, acuérdense que nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios, ¿eh? Y todas las cosas que pasan es porque Dios así quiere, ¿sí? Te vas a morir el día que Dios quiera. Aunque te pongas, si no te toca, no te toca. Y si te toca, aunque te quites, te va. Con pandemia o sin pandemia, con vacuna o sin vacuna. ¿Por qué les digo esto? Porque estamos en el año 2021, en donde estamos luchando contra una pandemia, ¿no?, con un virus, el SARS-CoV-2. Bueno,
ese es otro asunto, nada más se los paso de regalo, ¿no? El versículo número 5 dice, los marineros estaban llenos de miedo y cada uno invocaba a su Dios. Fíjense, o sea, los marineros no eran hebreos, los marineros tenían a sus dioses, ¿no? Sí, porque mucha gente pues, tiene sus dioses, ¿no? ¿Y cuántos católicos también tienen a sus dioses? Y feamente, ¿eh? No, que yo le voy a pedir a San Juan Bosco, yo le voy a pedir a San Charbel, yo le voy a pedir a San Judas Tadeo, yo le voy a San Francisco. No. Miren, está bien recordar a este tipo de personajes que son muy óptimos y son muy buenos, entre comillas, ¿no? Porque también fueron seres humanos y cometieron errores igual que nosotros y pecados. Pero Jesucristo nos dijo qué cosa. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Pues Él. Sé que los marineros aquí estaban acordándose de sus dioses, ¿no? Dioses paganos, ¿no? O sea, gente idólatra, ¿sí? Y bueno, por fin, para aligerar el barco, echaron toda la carga al mar, empezaron a razonar y dijeron, bueno, pues vamos a aliviar el barco para que no se hunda. Dice, Jonás, mientras tanto, había bajado a la bodega del barco y ahí se había quedado profundamente dormido. Oigan, después del mensaje del Señor, o sea, tiene el cinismo, no, ¿qué cinismo? Tiene toda la calma, lo que decimos los mexicanos, me vale monjas, ¿verdad? Yo voy y me duermo. Yo ya me escondí, nadie me va a encontrar. Es más, no nos dice si Jonás tenía esposa, hijos, papá y mamá y hermano. No les dijo a nadie. Él agarró su viaje de Jope, iba para allá, como nos menciona aquí, el pasaje a Tarsis, y no le interesó nada, ¿no? Se fue a dormir. Así somos nosotros. Nos vale. Y toda la vida nos la pasamos dormidos, alejados del Señor. Sí, nos creemos, yo soy feliz, yo no he matado a nadie, yo no le robo a nadie, yo me porto bien, trabajo, estudié, mantengo a mi familia, me divierto, yo no hago mal a nadie, o sea, yo no soy pecador. Ah, mira, estás dormidito en la bodega, ¿verdad? Sin hacer lo que Dios quiere que hagas. ¿A poco me mandó algo que hacer? Sí, pues sí, así como a Jonás. Pero te duermes. Es algo, digo, como muy espantado uno, ¿no? ¿Cómo estaba dormido? ¿Qué no sentía el movimiento del barco y todo? Bueno, pero quiero decirles que esto es algo importante, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes que nuestro Señor Jesucristo también, cuando estaba con los discípulos, también se durmió? ¿Sí? Y lo fueron a despertar. ¡Ay, no, maestro! ¿Quién no sientes feo que nos vayamos a hundir? Sí, hombres de poca fe, ¿verdad? Se levantó nuestro Señor Jesucristo y con un solo movimiento calmó la tempestad del mar, ¿no? Del mar de Galilea. El mar de Galilea se le dice mar, pero pues es agua dulce, no es agua salada. Pero esa es otra historia, ya después la pueden buscar ustedes. Bueno, seguimos adelante. Entonces, el capitán fue a donde estaba Jonás y le dijo, ¿qué haces tú ahí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, tal vez quiera ocuparse de nosotros y nos ponga a salvo. Ah, sí, porque cada quien anunciaba a sus dioses, ¿no? No, yo tengo mi Dios, ¿no? O sea, ya saben que, por ejemplo, hay muchos dioses. Los griegos tenían a sus dioses, los romanos tenían a sus dioses, los egipcios tenían a sus dioses, los fenicios tenían a sus dioses, todos tenían sus dioses, los filisteos tenían a sus dioses, los hebreos tenían a su único Dios, que es nuestro Padre Dios, no hay otro. Entonces, pues ahí no sabían, dijeron, pues tú, ¿qué haces aquí durmiendo? ¿Te da miedo que nos hundamos? A lo mejor Jonás se levantó así y le hizo, ay, ¿para qué me despiertas? Estaba soñando re bonito, que ya me había ido yo bien lejos y que el Señor no me encontraba. Me buscaba y no me encontraba. Ay, Jonás. ¿Qué les dije que significaba Jonás? Paloma. Ah, qué palomita estaba. Sí, una palomita de maíz. Ajá. Bueno, entonces sigue diciendo en el número 7. Entre tanto, los marineros se decían unos a otros, vamos a echar suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron pues suertes y Jonás resultó ser el culpable. No sabemos qué tipo de suertes se echaron, ¿no? No sabemos qué hicieron para identificar que Jonás era el culpable, ¿no? Quién sabe, a veces agarran una botella, ¿verdad? En la actualidad, y a ver, a que le toque la boquilla, ese es el malo, ¿no? O a lo mejor echaron suertes en las cartas, no sabemos qué tipo de suertes, pero dijeron, tú tienes la culpa, ¿sí? Le dijeron a Jonás, tú eres
el que tienes la culpa, cayeron, la suerte cayó en contra tuya. ¿Sí? Tú eres el elegido para que seamos entonces en conocimiento de que tú tienes la culpa de esto. Y entonces le dijeron, dinos por qué nos ha venido esta desgracia. ¿Qué negocio te ha traído aquí? O sea, ¿cuál es tu negocio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué raza eres? ¿Sí? Porque pues lógico que si viajabas de un lugar a otro, o era por negocios, ¿sí? O porque ibas a tu casa de regreso, o ibas de paseo. ¿Cuál es tu país? Pues para saber de qué nacionalidad eres. Pues antes ya ven que no pedían pasaporte, ni visa, ni nada, ¿no? Nada más pagabas tu boleto y te trepaban, ¿no? Ya, se acabó. ¿De qué raza eres? Jonás les contestó, soy hebreo. Y ya, nada más diciendo que era hebreo ya. No, es como decir, estás en Estados Unidos y tú que mexicano. Y, no, ya, echas a perder todo. Sí, no, soy hebreo, dice, y rindo culto al Señor, el Dios del cielo, creador del mar y de la tierra, al Todopoderoso, al único Dios. Jonás contó a los marineros que él estaba huyendo del Señor, y ellos al oírlo y al ver que el mar se agitaba más y más, sintieron mucho miedo y le preguntaron, ¿por qué has hecho esto? ¿Qué podemos hacer contigo para que el mar se calme? O sea, te pasas. O sea, no inventes. Estás violentando a tu Dios. Nosotros cuando violentamos a nuestros dioses, pues no nos hace nada. Pues porque no son dioses. Son dioses mensos. Paganos. No son ni dioses, ¿no? O sea, los crea el ser humano dioses, ¿no? Pues dice Jonás, dice, pues échenme al mar y el mar se calmará, contestó Jonás. Yo sé bien que soy el culpable de que esta tremenda tempestad se les haya venido encima. ¿Se dan cuenta cómo Jonás reacciona y dice, híjole? No, es como un comediante que dice, cuando esté Dios de buenas, a todas, uy, no, bárbaro, pura felicidad. Pero se enoja, aguas, ¿eh? Sí, aguas como a Noé, ¿no? Que inundó ahí a Noé y a toda la población y nada más salvó a Noé, a su esposa y 3 hijos y a sus 3 mujeres, ¿no? De sus hijos, ¿no? Aguas. Sí, ¿no? Porque así dice el comediante, ¿no? Pues aquí es lo mismo. Jonás el Ebro se dio cuenta de que la había regado y dijo, no, pues, ¿cómo voy a esconder de Dios? Pues sí, es un mensaje que nos damos a nosotros en la actualidad. ¿Cómo nos vamos a esconder de Dios? No inventen. ¿Sí? Entonces nos sigue diciendo aquí, número 13, dice, versículo 13 del capítulo 1, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas para acercarse a tierra, pero no lo lograron, porque el mar se embravecía cada vez más. Entonces clamaron al Señor y le dijeron, o sea, los marineros le aclaman a nuestro Padre Dios. O sea, fíjense, ya hay una conversión, ya sirvió de algo eso, que se convirtieran en estos pobres marineritos, ¿verdad? Y no, pues que algunos de ustedes han de tener algunos parientes marineros, o tuvieron algunos parientes marineros, que fueron marineros y ya se murieron, ¿verdad? Y pues también aclamaron a Dios, ¿no? Pues sí, y se convirtieron. Entonces ya para algo sirvió esto, ¿se dan cuenta? Sí, el conocer a Jonás en una situación muy difícil. Y esa fue la forma en que pues estos marineros se convirtieron y le aclamaran a nuestro Padre Dios, dice ahí, ¿sí? Aclamaron a Dios y le dijeron, Señor, no nos dejes morir por culpa de este hombre. Oh, pues es que sí, morirse ahogados está. Y si es inocente, no nos hagas responsables de su muerte, porque tú, Señor, actúas según tu voluntad. O sea, ahí sí, no, no, Señor, pues ahí tú sabes, ¿no? Dicho esto, echaron a Jonás al mar. Claro que no lo echaron porque estaban enojados, no. Jonás les había dicho, pues échenme al mar, pues ni modo, ¿qué hago? ¿No? Porque se acabe esta tempestad. Sí, ha de haber dicho Jonás, ahorita llega un tiburón y me descuartiza, ¿no? Y, pues ya ni modo, pues ya qué. Pues el Señor es el que nos da la vida, Él es el que nos la quita, ¿no? Y pues ya Jonás estaba tendido en la lona, ¿no? Como los boxeadores, ¿no? Ya ni modo, pues ya no quedaba de otra, ¿no? ¿Sí? Al verlo, en el versículo 16 dice, al verlo los marineros sintieron una profunda reverencia por el Señor. Fíjense, no solamente creyeron, sino reverenciaron a nuestro Padre Dios. No, o sea, esa conversión fue plena y total, ¿no? Para los marineritos, ¿no? Y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Fíjense, no solamente se convierten y le hacen oración,
sino le prometen, ¿sí? Y hacen un sacrificio. A veces nosotros decimos, pues, ¿cómo qué sacrificio podemos hacer? Pues deja de tomar vino, deja de fumar, ¿sí? Deja de robar, paga bien a tus empleados, ¿verdad? Sé sencillo, humilde, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después sigues a Jesús. Ah, sí, ajá, el rico, joven rico, ¿no? Ahorita, ¿no se saben ese evangelio? Bueno, ahí lo pueden buscar, ¿no? Del joven rico. Bueno. Entre tanto, el Señor había dispuesto un enorme pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro del pez. 3 días y 3 noches, una cosa colateral, ¿no? ¿Quién pasó 3 días y 3 noches dentro de un sepulcro? Pues sí, nuestro Señor Jesucristo. Dirán ustedes, pues no, pues un poquito de día del viernes, toda la noche, ¿verdad? Sí. Y después otro poquito del sábado y otro poquito del domingo. Son 3 días, 3 noches. No estamos hablando de 24 por 24 por 24, ¿eh? Estamos hablando de días y noches, ¿eh? Entonces aquí también Jonás pasó 3 días y 3 noches. Es una comparación, es un paralelismo, nada más, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué pasó con nuestro Señor Jesucristo? Pues resucitó. ¿Qué tenía que pasar aquí con Jonás? Pues resucita. Estaba muerto y volvió a vivir. Pues sí. Y como les digo, en la actualidad hay un buzo por ahí que se lo tragó una ballena, pero lo escupió luego. Se acabo de mencionar eso hace rato, ¿no? Unos cuantos segundos estuvo adentro y la ballena lo escupió. Pues es que sabemos re feo nosotros, la verdad. Híjole, no, ni las ballenas nos tragan, no nos escupen, ¿no? Claro, los tiburones sí tragan de todo, porque eso les vale gorro, ¿no? Comen de todo, ¿no? Bueno, ese es otro asunto. 3 días y 3 noches pasó Jonás dentro. ¿Para qué? Para que resucitara, para que reaccionara. Capítulo número 2. ¿Qué dice el capítulo número 2? Dice del versículo 1. Entonces Jonás oró al Señor su Dios dentro del pez, diciendo, entonces es muy importante la oración. ¿Qué es la oración? La comunicación con nuestro Dios. No el rezo, ¿eh? El rezo es repetir una oración, pero orar es platicar con nuestro Señor. Debemos de platicar con nuestro Santo Padre siempre, ¿sí? Con nuestras propias palabras. No necesitas aprenderte palabras que haya inventado otra persona para que tú entonces las proclames, ¿no? Orar es comunicar con Dios con tus propias palabras. Y dice, en mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Pues sí, el Señor siempre está dentro de nosotros y a nosotros siempre nos atiende. Ustedes pídanle, platíquenle. Sí, tampoco van a pedir dinero y poder y lujos y lujuria. No inventen, o sea, no, porque el Señor no nos va a dar esas cosas. Él nos va a dar casa, vestido, sustento y felicidad y amor. Y ya, ¿para qué quieren más? Ah, no, pero es que yo tengo un departamento, quiero una casa. Yo tengo una casa, quiero una mansión. Yo quiero una mansión, quiero un palacio. Y ahí está viviendo en el palacio nuestro presidente. ¿Sí? Ay, no, es que yo tengo un Suru. Ah, no, es que yo quiero una Hummer. Ah, no, yo quiero un super auto, ¿no? Y ahí está nuestro presidente con el super auto. Ah, pero primero los pobres. Estamos en el año 2021. Yo sé que saben de quién estamos hablando, ¿no? Y así somos, tenemos y queremos más. ¿Sí? ¿Cuántos vestidos tienen en su ropero? ¿Cuántos pares de zapatos tienen en su casa? A ver, cuéntenlos. Mínimo tienen 20, mínimo, me fui muy poquito, nada más para que vean que soy buena gente. Tienen 20 pares de zapatos, no, tienen más. ¿Cuántas chamarras tienen? Otras 20, ¿cuántas camisas? ¿Saben lo que no tienen casi? Son calzones. Perdón, pero bueno, sí, porque de cada rato los ensucian y los rompen y los tiran. Eso no usan tanto. Bueno, vamos a continuar. Dice aquí, en mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Desde las profundidades de la muerte clamé a ti y tú me oíste. El Señor siempre está escuchándonos en nuestra oración. Me arrojaste a lo más hondo del mar y las corrientes me envolvieron, las grandes olas que tú mandas pasaban sobre mí. ¿Sí? A lo más hondo del mar, o sea, tocamos fondo. Eso es lo que quiere decir este versículo, ¿no? A veces tenemos que tocar fondo en nuestra vida para reaccionar y convertirnos, arrepentirnos y pedirle a Dios ayuda. ¿Sí? Tenemos que tocar fondo. Llegué a sentirme echado de tu presencia. Pues sí. Pensé que no volvería a ver tu santo templo. Sí, pues sí, porque era un hebreo y iba a la sinagoga a hacer oración, ¿no? Las aguas me rodeaban por completo, me cubría el mar profundo, las algas se enredaban en mi cabeza. Sí, pues sí. Ahorita en la pandemia,
Imagínense todos los que estuvieron enfermos de este virus y se salvaron y ven que otros se enfermaron y ya se murieron. No, de veras que... Sí, ese silencio es como un preludio de oración, de agradecimiento. Porque sí, es algo difícil, ¿eh? Ver que otros se enferman y se mueren y tú no te enfermas, no te moriste. ¿Por qué crees? ¿Porque eres más guapo? ¿Porque eres la más bella? ¿Porque eres muy importante? No. El Señor te está dando la oportunidad. ¿Como a Jonás? Como a Jonás. Sí, pues sí. Pues, te da una oportunidad más. No la desaproveches. ¿Sí? Bueno, sigue diciendo ahí. En el número 6 dice, me hundí hasta el fondo del abismo, ya me sentía su eterno prisionero, pero tú, Señor, mi Dios, me salvaste de la muerte. Pues sí, pues el Señor nos salva, el Señor nos ayuda, estemos totalmente destruidos, si estamos pidiéndole a Dios y arrepintiéndonos, el Señor nos va a ayudar siempre. Número 7 dice, al sentir que la vida se me iba, me acordé de ti, Señor. Mi oración llegó a ti en tu santo templo. Hay mucha gente que en sus últimos momentos se acuerdan del Señor y a lo mejor no se curan físicamente, ¿no? Pero se salvan, se arrepienten, le piden perdón a Dios, ¿sí? Y llegan primero que los que siempre se portaron bien. Sí, porque hay una parábola que nos dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En donde les dice que el dueño de una empresa, así les voy a poner yo ese ejemplo, ¿no? Contrata a sus empleados para ir a trabajar. Y en la mañana le dice, a ver, ¿quién quiere ir a trabajar? Órale, te voy a pagar tanto. En la tarde va y le dice, te voy a pagar lo mismo que los de la mañana, ¿no? Y en la tarde, casi al anochecer, contrata a otros y les va a pagar lo mismo que los de la mañana y los de la tarde. Y entonces los de la mañana le dicen, oígame, pero si yo estoy trabajando todo el día y estos nada más acaban de llegar ahí y van a trabajar y van a cobrar lo mismo que yo, oigan, no, eso se me hace injusto. ¿Sí? Y la parábola que nos enseña el maestro nos dice que yo soy el dueño, yo puedo hacer lo que se me dé la gana. Es más, a ti te contraté y te dije, te voy a pagar tanto. Y aceptaste, ¿no? Ahí está. Entonces, yo no te estoy haciendo una injusticia. Te estoy pagando lo que te prometí que te iba a pagar. Entonces, ¿a ti qué te importa lo que yo le pague a otra persona si nada más va a trabajar 10 minutos? Pues muchos se agarran y dicen, ay, ¿cómo se va a salvar? Si lleva una vida de lo peor y en el último momento se va a salvar, ¿no? Pues sí, si se arrepiente y verdaderamente se convierte a Dios, pues Dios lo va a perdonar en el último momento. Y bueno, pues ya Dios sabrá, ¿no? Él es el dueño, ¿no? Nosotros, ¿qué? Si a ti te está pidiendo que lo hagas desde tu niñez, pues hazlo. En el número 8 dice, los que siguen a los ídolos dejan de serte leales. Pues sí, ¿cuáles son los ídolos? No estén pensando en los ídolos así de muñequitos, no, ídolos. Sí, bueno, no tampoco los artistas, no, ni los cantantes, ni los futbolistas, no. Ídolos, el ídolo del dinero, el ídolo del poder, el ídolo de tus gustos, de tus pasiones, ¿no? Son ídolos. Sí, porque antepones todo eso, ¿sí? La mayoría de los hombres se embriagan, la mayoría, no digo que todos, hay el 10% que no les gusta beber, pero el 90% son borrachos empedernidos, y si no, hasta alcohólicos, ¿no? El 90%, ¿no? Y la mayoría de la gente nomás lo que les interesa es el dinero, ¿sí? Ya estoy hablando casi del 99.9%, lo que les interesa es el dinero, ¿no? Y otros el sexo, y otros el darle gusto a sus 5 sentidos, ¿no? Esos son los ídolos. Y eso te hace que te retires de las cosas del Señor. ¿Sí? Número 9 dice, pero yo con voz de gratitud te ofreceré sacrificios, cumpliré las promesas que te hice. Solo tú, Señor, puedes salvar. Pues sí, ¿quién es el que nos salva? Nuestro Padre Dios. Oigan, ¿los santos nos salvan? No. ¿Los profetas nos salvan? No. ¿Los ángeles nos salvan? No. Nuestra Santísima Madre... Se van a enojar ahorita muchos, ¿eh? Es que no oigan esto. ¿Nuestra Santísima Madre nos salva? Pues no. ¿Quién es el que nos salva? Nuestro Señor, nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo que tenemos dentro. Acuérdense que es nuestro Padre Creador, nuestro Señor Jesucristo Salvador, nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo? Salvador, y el Espíritu Santo Santificador. ¿Quién nos salva?
Nuestro Señor Jesucristo, nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Nos dijo Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, estamos leyendo aquí un libro del Antiguo Testamento en que todavía no reaccionan con las cosas de nuestro Señor Jesucristo, pero yo lo estoy comparando y les estoy anexando esa información porque ya la tenemos, simple y llanamente. Versículo número 10 dice, entonces el Señor dispuso que el pez vomitara a Jonás en tierra firme. Que lo vomita, ¿no? En tierra firme. O sea, no lo vomitó en el mar. O sea, ¿se dan cuenta de esto? O sea, eso es muy importante. Porque dicen, ya lo vomité y ya. Se salió de ahí. No, a ver, espérenme. Es el último versículo y apenas son 2 líneas. Tiene mucha información teológica. No lo vomita en el mar. ¿Dónde lo vomita? ¿En dónde tiene que trabajar Jonás? ¿En el mar o en la tierra? ¿Con los peces o con los seres humanos? Los descendientes del chango, diría por ahí un fulano, ¿no? Sí, no, porque hay algunos ahí que andan diciendo que venimos del mono. Sí, pues sí, tenemos cara de monos, ¿no? Sí, la barba y el bigote todo ahí, todo feo. Sí, parecemos changos. Sí, bueno. Lo vomita en la tierra porque lo tenía que poner a salvo, porque ya se había arrepentido y el Señor entonces te vuelve a colocar en el mismo lugar donde estás, ¿sí? Y para que ahí trabajes, ¿sí? Vomitar es sacarlo, ¿no? Tus entrañas, lo saca el pez de sus entrañas, ¿no? Para poderlo poner a Jonás en la tierra. Había un pescadito que nadaba y nadaba, pero no se ahogaba, ¿sí? Pero un día el sol salió y el mar lo secó. Y el pescadito gritó. El agua se acabó y Dios le escupió y lo salvó al pescadito. Bueno, ahí se los dejo, ¿no? Es una anécdota que por ahí escuché de un personaje ahí. Bueno, espero que esto les haya interesado. En la próxima grabación explicamos el capítulo 3 y el capítulo 4 de Jonás, que son muy importantes, ¿eh? Y para que vean su personalidad de Jonás, a pesar de todo lo esto que está pasando, todavía tiene una reacción humana. Jonás todavía tiene una reacción así como pues, normal, ¿no? Y bueno, ya lo vamos a ver posteriormente. Que Dios te bendiga.